Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de biología. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que sucede en nuestro sistema nervioso y que se llama sinapsis. Ya espero que puedan ver un poco acá la pizarra que tengo. Miren, vamos a hablar entonces de la sinapsis. ¿Sí? Sí, se ve fantástico. Pensé que se podía llegar a ver al revés, pero fantástico. Bueno, ¿qué sucede con esto de la sinapsis? ¿Qué es esto de la sinapsis? Resulta que a grandes rasgos esto es un proceso que ocurre a nivel de sistema nervioso porque nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso, está estructurado, está hecho de unas células que se llaman neuronas. Probablemente en el documental que les dejé la clase pasada eso quedó bastante claro. ¿Y cuál es la gracia de estas neuronas? Pues bien, las neuronas tienen una forma que, bueno, parte con algo que se llama soma, luego tienen un axón, que es una prolongación larga, y la neurona finaliza en unas ramificaciones terminales que se llaman eh, botones sinápticos. Y hacia acá tiene unas prolongaciones que se llaman dendritas. Bueno, ese es mi esquema de una neurona, no se rían de él. Llevo bastantes días encerrado y entonces ese esquema no quedó de todo bueno. Pero mira, se explica que el impulso o la información nerviosa fluye en cierta dirección. Resulta que el sistema nervioso, la función que tiene es la de captar lo que está sucediendo y transmitir ese mensaje a ciertos órganos, a ciertos centros elaboradores de respuesta. Entonces, ¿qué pasa con estos centros elaboradores de respuesta? Pues bien, que toman esa información y la envían hacia otros lugares para que se ejecute una respuesta. Es decir, el sistema nervioso lleva y trae información como si fuera una especie de carretera. Entonces, ¿qué hacen estas neuronas? Pues bien, las neuronas se conectan entre sí generando una especie de cable o ruta para que la información vaya y la información regrese. ¿Sí? Un ir y venir de información. Pero lo que sucede es que las neuronas, si bien se conectan entre sí, existe un espacio entre una neurona y la otra. Hay un espacio acá que voy a tratar de pintártelo acá. Hay un espacio, no sé si se alcanza a ver realmente, pero hay un espacio aquí entre una neurona y otra. Y para que la información pase de esa neurona a la siguiente, necesita esa información pasar o saltar ese espacio. Y eso se logra a través de un proceso que se llama sinapsis. Es decir, la sinapsis no es más que el proceso por el cual la información neurona pasa de una neurona a la siguiente. ¿Por qué sucede esto? Porque las neuronas, si bien desarrollan un cableado por dentro del cuerpo, ese cableado está cortado. Hay un espacio entre un cable y el otro, no están tocándose. Hay un pequeño espacio y ese espacio tiene que ser saltado de alguna manera y ese proceso por el cual la información pasa de una neurona a la otra se llama sinapsis. Mira, fíjate en esto. Vamos a ver cómo estos impulsos eléctricos, estos destellos que se llaman potenciales de acción, cruzan tres neuronas en un circuito aquí. Si miramos con mayor detalle, podemos ver que cruzan la sinapsis, avanza hacia la próxima neurona del circuito, cruza otra sinapsis y finalmente activa a la neurona siguiente en esta cadena. Si observamos a velocidades más bajas y con mayor aumento, podremos enfocarnos en la transferencia de información en una sola sinapsis. A la derecha tenemos la dendrita y a la izquierda el terminal sináptico. A medida que el impulso de información desciende, estos pequeños discos verdes que son canales ubicados en el terminal sináptico se abren y permiten el ingreso de los iones de calcio al terminal nervioso. Los iones de calcio luego activan pequeños paquetes de neurotransmisores que liberan su contenido en el espacio de esta sinapsis. Algunos de ellos difunden, pero otros activan receptores en las neuronas objetivo y abren aún más canales que permiten el ingreso de los iones de sodio, y así esta transferencia de información se propaga de una neurona a la siguiente a través de estas conexiones.
Ok, ¿te fijaste ahí en el video? Pues bien, ahí nos explicaba claramente cómo iba el paso de una neurona a otra, cómo iba ocurriendo este proceso que se llamaba sinapsis y qué sucedía. Que cuando la información nerviosa, voy a ocupar este plumón negro, cuando la información nerviosa va viajando por la neurona y llega a esta zona terminal, al botón sináptico terminal, para poder pasar de esta neurona a la siguiente, lo que se libera en este espacio, se liberan unas sustancias químicas que, bueno, en ese dibujo, en el video aparecían como pequeñas pelotitas y allá acá algo se ve, algo se ve. Pues bien, aquí hay unas sustancias químicas. Esas sustancias químicas que libera la neurona número 1 hacia la neurona número 2 van a determinar qué es lo que va a hacer la neurona número 2. Por ejemplo, esas sustancias podrían bloquear esa neurona y con lo cual la información que va viajando se va a detener, ¿sí? Se va a bloquear. O podrían estimular a esa neurona, con lo cual la información va a seguir su curso. O podrían sobreexcitar esa neurona, con lo cual la información, cuando llegue a esta neurona, esa neurona va a transmitir esa información a muchos otros puntos del sistema nervioso. Entonces existen varias opciones de lo que puede suceder con estas sustancias químicas que se están liberando allí. ¿Y cómo se llaman esas sustancias químicas? Pues esas sustancias químicas que se liberan aquí dentro de la sinapsis se llaman neurotransmisores. Neurotransmisores. Y los neurotransmisores, dependiendo de qué sustancia es la que se esté liberando, es la respuesta que va a tener nuestro sistema nervioso. Es decir, la gran mayoría de las respuestas que nosotros tenemos como personas dependen de los neurotransmisores que estén corriendo o liberándose en nuestro sistema nervioso. Mira, por ejemplo, vamos a ver algunos neurotransmisores. Ya, bueno, me desaparecí, disculpa. Ahí estoy. Bueno, primero que nada decirte que existen muchos neurotransmisores, muchos, son cerca de 60 o quizás un poco más hoy en día, los químicos estos que libera nuestro sistema nervioso para poder hacernos experimentar todo lo que tú conoces como la realidad. Y todas las emociones que has experimentado dependen de la combinación de estos neurotransmisores, dependen de los químicos que libera tu cuerpo. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que de noche un sueño parece real? A todos nos ha pasado. Y los sueños parecen reales porque durante el sueño nuestro cerebro libera neurotransmisores, los mismos neurotransmisores que liberaría en la realidad si estuviera viviendo esa experiencia, pues bien, los libera cuando estamos dormidos y por eso los sueños parece que fueran tan reales porque experimentamos exactamente lo mismo que experimentaríamos si es que estuviéramos viviendo ese suceso, ese hecho, eso que estamos observando, pero en la vida misma, en la vida real, ¿sí? Y por lo tanto, todo lo que nosotros experimentamos, sentimos, depende de esta sustancia llamada neurotransmisores. Y como te digo, hay más de 60 neurotransmisores distintos. Yo te voy a presentar algunos de ellos para que tú entiendas a qué me refiero con esto de experimentar la realidad a través de los neurotransmisores. Me voy a hacer pequeño acá y bueno, mira, vamos a ver algunos neurotransmisores. Por ejemplo, tenemos el primer neurotransmisor, se llama serotonina. Bueno, no es el primero ni el último, es el primero de la lista para que lo tengamos en claro. ¿Qué es lo que hace este químico? Pues bien, cuando nuestro cerebro libera serotonina, lo que nos pasa es que nos sentimos felices, nos sentimos alegres, nos sentimos optimistas. Este neurotransmisor induce y es un estimulante, es un neurotransmisor estimulante y que nos da la sensación de júbilo, de felicidad, la serotonina. Obviamente falta, si nuestro cerebro no es capaz de producir este químico adecuadamente, obviamente vamos a entrar en estados depresivos. Después tenemos otro químico que se llama dopamina.
Dopamina es otro neurotransmisor que también nos da estados de relajación, de tranquilidad, también nos da una sensación de alegría este neurotransmisor, pero principalmente este neurotransmisor se asocia al placer. ¿Te ha pasado que de pronto has jugado un videojuego y los videojuegos están muy bien diseñados hoy en día para explotar esto en tu cerebro y en el mío también? Cuando tú juegas un videojuego, lo más común es que las primeras fases, los primeros niveles sean muy sencillos y te premian por todo, hasta por caminar dentro del videojuego, te premian, porque eso te genera una sensación de placer y tu cerebro empieza a liberar este químico que se llama dopamina. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cerebro es adicto a la dopamina, le encanta. Es un neurotransmisor también estimulante y es muy adicto el cerebro a la dopamina. Entonces, se vuelve adicto a aquellas cosas que hace que generen dopamina. Y por ende, los videojuegos son adictivos porque juegan con eso en ti. No hay ningún videojuego que sea muy difícil y que para ti sea placentero al principio. ¿Ya? Entonces los diseñan para que tú ganes, liberes dopamina y así te vuelvas adicto o adicta al videojuego. La dopamina es el neurotransmisor que nos genera cierto grado de adicción con algunas cosas. Después tenemos las endorfinas. Las endorfinas se liberan cuando, por ejemplo, haces ejercicio físico. Si no estás haciendo ejercicio físico, hazlo y haz la prueba. Haz un ejercicio ligeramente intenso, porque si vas a hacerle así con tus manitos, ese ejercicio no te va a servir. Pero un ejercicio medianamente intenso hace que tu cuerpo se mueva, que tus músculos se lastimen, se regeneren, y en ese proceso se libera esto que se llama endorfina. Es un neurotransmisor que nos hace sentir también estimulados, alegres, más vivos y con una menor sensación de dolor. Nos quita el dolor. También es una especie de neurotransmisor del placer, pero en este caso nos hace sentir mucho mejor porque nos disminuye el dolor, la sensación de inflamación y las molestias. Después tenemos la adrenalina y la noradrenalina, que estos son estimulantes al máximo y lo que hacen es hipersensibilizarnos. Hacen que estemos mucho más alerta, mucho más activos. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes algo que hacer importante al otro día? No sé, un examen, salir con el chico o la chica que te gusta, ir a visitar un lugar que querías ir hace mucho tiempo y no puedes dormir por la noche. Es culpa de estos dos químicos que están allí, que se llama adrenalina y noradrenalina. Nos estimulan, nos excitan, nos inducen a que estemos en vigilia, alerta. Después tenemos el glutamato, que es un neurotransmisor muy difundido. No tiene una función así como única porque funciona en muchas partes del sistema nervioso. Las sinapsis ocurren casi todas liberando glutamato. Ya es un neurotransmisor muy usado y que tiene muchas funciones. No te podría decir que sirve para esto. Ya es bastante versátil ese neurotransmisor. Otro neurotransmisor es el GABA, ácido gamma-aminobutírico. El GABA es un neurotransmisor que se asocia mucho al miedo, a la sensación de miedo, a la ansiedad, a la angustia. Al parecer tiene que ver con estos procesos inhibiendo estas sensaciones, ¿ya? Entonces está relacionado con estas emociones que a veces no son muy gratas. Y la acetilcolina, que es también un neurotransmisor bastante abundante en el sistema nervioso central y tiene que ver también con la relajación. Cuando nosotros pasamos a un estado de relajo para quedarnos dormidos, por ejemplo, se libera acetilcolina y eso nos favorece a que nos quedemos dormidos, ¿sí? ¿Qué te ha parecido esto de los neurotransmisores? Sé que yo creo que te ha interesado este tema, así que te voy a dejar un texto, te voy a dejar un link, en realidad un link en una página web que te va a llevar a un artículo bastante interesante sobre la química del amor. ¿Sí? ¿Has estado enamorada? ¿Has estado enamorado? Yo lo he estado. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Pues bien, te voy a dejar acá ese link para que lo leas y descubras qué es lo que hace el amor en tu cerebro. Y a lo mejor esas decisiones que has tomado que te parecían un poco extrañas, a lo mejor eran absolutamente normales para ese estado en el cual te encontrabas, ahí completamente enamorado o enamorada. ¿Sí? Te voy a dejar ese link para que lo veas, le des una mirada. Me voy a agrandar porque estoy tan pequeño ya en el fondo.
Ahí sí, para que le des una mirada y te voy a dejar algunas preguntas acá también para que las puedas responder y podamos comentar un poco más sobre esta química en nuestro sistema nervioso, que son los neurotransmisores que ocurren en la sinapsis. Cuando el impulso nervioso, la comunicación, debe pasar de una neurona a la otra, se liberan estos químicos que causan lo que nosotros sentimos en nuestro día a día. ¿Sí? Espero que te haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Un gran abrazo, que estés muy bien. Chao, chao.